Bueno, nos da mucho gusto recibir esta mañana a la licenciada Michelle Cohen. Ella es abogada de profesión, presidenta de la Comisión Nacional para Defensa de la Competencia, Procompetencia, que en estos días ha puesto en circulación y ha causado polémica pública, unos estudios, unos informes de Procompetencia. Vamos a ver, vamos a empezar por ahí, por esos recientes informes, y después vamos a pasar revista a ver qué es la Procompetencia. Mucha gente todavía no entiende bien eso, Michelle. Y costará un tiempo también que entiendan. Creo que estamos haciendo un paso de lo que ha sido la teoría ya a la práctica, hacer entender a toda la población que el derecho económico de la competencia lo que procura es defender la economía colectiva. Lo que busca es que todos los dominicanos maximicen los recursos. No es de las empresas, porque alguna gente piensa que es nada más para que las empresas compitan en igualdad de condiciones. No defiende los derechos de las empresas ni de los particulares de ninguna manera, defiende el derecho de todos los dominicanos a disfrutar del valor agregado que da una libre empresa, el libre ejercicio de la empresa y una libre competencia que nos genera, por supuesto, mejores productos, nos genera una rivalidad entre aquellos que quieren ganarse la preferencia del mercado y somos nosotros quienes elegimos qué consumir y qué no consumir en base a esa oferta. El generar que la oferta y la demanda sea la dinámica base que establezca los precios que aspiramos siempre a que sean mejores y que nos ofrezcan más por lo que nosotros pagamos. Sí, Procompetencia ha generado diversos informes, uno de la cerveza, el otro fue sobre los seguros. Correcto. Y medicamentos. En línea general, son muy largos ambos informes, muy minuciosos, pero vamos a ver si se podría resumir cuáles son los aportes de esa institución que usted dirige para el pueblo dominicano, para la sociedad dominicana, que debe saber y debe apoderarse de esos resultados y hacer las demandas correspondientes. Correcto. Lo primero es que hay que poner en contexto qué son los estudios de mercado. Son informes que se realizan en procura de entender a manera profunda el funcionamiento de los mercados. Estos pueden tener diferentes resultados, primordialmente el que salga a relucir el comportamiento que tienen las empresas, el comportamiento del consumidor, las afecciones que tienen los consumidores, las fallas de información que haya dentro de estos mismos mercados, de modo que las agencias de competencia son dotadas con esta herramienta importante que es la única forma de descubrir dónde hay esas distorsiones y esas fallas dentro de cada uno de los mercados que se estudian. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo que ha hecho, ha estudiado una serie de mercados, recientemente ha publicado 3 de ellos, con el objetivo de entender qué está pasando en ciertos mercados que fueron focalizados primeramente por tratarse de consumo masivo de productos y servicios, bienes y servicios de consumo masivo, donde toda la población está obligada a consumir y que son muy sensibles para todos los dominicanos, y estamos hablando de los medicamentos en este caso. De modo que ese fue el objetivo de verificar qué tanto estamos afectados económicamente cada uno de nosotros en virtud de que en este mercado hay una gran cantidad de bienes que se ofertan a la población y que la población está obligada a consumirlos. Es más sensible aún porque se trata de un mercado dentro de la salud, de modo que esa fue la priorización. En este caso abarca importaciones y producción nacional, o sea, producción industrial y comercial. Digamos en el caso de la medicina, ¿ustedes abarcaron los 2 niveles? Es todo el tamaño, pero más bien el estudio de condiciones de competencia dentro del mercado de medicamentos se enfoca en la cadena de distribución solamente, de la misma. Es bastante amplio el estudio. Lo cierto es que nosotros debemos focalizar el mercado relevante dentro del mismo mercado de los medicamentos y por supuesto impacta la importación
de esto y la producción. Y en una escala de 1 a 10, ¿cuántos puntos de libre competencia hay en ese sector, en la República Dominicana? A pesar de que el negocio es muy concurrido, es un negocio que tiene otras y manifiesta otro tipo de fallas, por lo cual yo quizás, si se necesita concluir lo más importante que revela este estudio, es el hecho de que los medicamentos nos llegan en un alto porcentaje, hasta un 40% más del valor real que tienen. Y es un dinero que estamos nosotros disponiendo en un sobreprecio muy elevado, que significa que estamos llevando esos recursos a ese mercado y estamos dejando de proporcionarnos otros bienes y otros servicios. Porque no se cumplen las normas de competencia. Elementalmente. ¿Y ustedes sí, qué están haciendo para hacerlas cumplir? Porque tenemos a Proconsumidor, tenemos tantas instancias, entonces, ¿qué se hace? Después que ustedes hicieron ese estudio, ¿cuál es el paso que sigue? Son naturalezas completamente diferentes y, como decía antes, hay varios mecanismos por los cuales actúan las agencias de competencia. Seriamente hay que abordar la promoción de la competencia. No existe, no ha existido, no se asimila una cultura de competir en buena lid dentro de los mercados de la República Dominicana. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, a los planes de venta, a los planes de mercadeo, a los planes de colocación de todo lo que se vende, de todo lo que las empresas venden. Y estos planes tienen que ir en un orden ético, en un orden donde no se desplace o no se bloquee. No hay engaño ni entre competidores ni frente al público. Entonces, correcto, se está refiriendo, por ejemplo, a la existencia de visitadores a médicos, entonces médicos que según lo visitan esos visitadores, recetan tal o cual medicamento o muestran una preferencia por tal o cual laboratorio. A eso es que se está refiriendo, tratando de que el público entienda. Una de las fallas que hay dentro del mercado de medicamentos es el hecho del poder que tienen las farmacéuticas de utilizar a los médicos para que induzcan a que uno compre tal o cual marca. Eso sería en el mundo de la competencia un imposible, porque el dueño del dinero es el paciente. Entonces vamos a traspolarlo. El paciente es un cliente que tiene el derecho a decidir dónde va a colocar su dinero. Es decir, si usted está enfermo de un dolor de cabeza, pues el médico debe ofrecerle la información de lo que usted tiene. El diagnóstico es un dolor de cabeza y la solución es el acetaminofén, pero no le va a decir que es la marca tal o cual o aquella, y si le refiere una, debe referirle todas las que hay en el mercado, y que sea el paciente que se convierte en un cliente de la industria farmacéutica quien elija, y puede elegir, por supuesto, la que tenga el componente o los indicado, que son más que baratos. Son los medicamentos. Puede elegir el medicamento genérico, que no necesariamente difiere en calidad, tal vez difiere. Pero siempre es más barato el genérico. Por lo general, debe existir la opción del genérico. Sí, bueno, pero ustedes, y sí es más barato. Ustedes conocen, porque yo estuve con ustedes en París, en la ORDE, en la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico. Y ahí se presentaron experiencias internacionales sumamente importantes. Era un evento internacional que ustedes auspiciaron con la ORDE. En ese evento se demostró que en México, por ejemplo, habían caído en qué proporción los precios de la medicina cuando se aplicaron las normas de la competitividad. En un solo año, el gobierno mexicano se ahorró más de 2.000 millones de dólares. En la compra que hace el gobierno. Efectivamente, en las compras que hace el gobierno, con un simple ejercicio de incorporar a la autoridad de competencia, que es la Comisión Federal de Competencia de México, dentro de los procesos licitatorios del sector salud, donde esta autoridad acompañó al gobierno, al Estado, en el ejercicio de que estas licitaciones sean real y efectivamente basadas en condiciones de los términos que sus componentes garantizaran una verdadera competencia y no permitieran que hubiese colusión. Esto es lo que persigue una agencia de competencia, que el empresariado y la industria no coluda, no se ponga de acuerdo para repartirse los mercados. Es decir,
que los actos de colusión son actos ilícitos, es un acto corruptivo, donde se manipulan los concursos públicos y también coluden dentro del sector ¿Y cómo, por ejemplo, mercado lo manipulan? privado. Que se ponen de acuerdo, tú ganas este y yo gano aquel, las empresas, y tú dominas aquí los precios y yo domino allá. Hay diferentes patrones y mecanismos que se utilizan y que son muy concurridos por ellos. Los ejercicios son tan creativos como la propia mente humana, ¿no? Son múltiples, pero están ahí y hay una gran cantidad de experiencias que nosotros tenemos las habilidades para reconocerlas e identificarlas. En el caso mexicano, eso el Estado en sus compras de medicamentos se economizó eso. Y los consumidores privados que compraban medicina también se economizaron una cantidad de dinero. Absolutamente. Probablemente otros 2.000 millones de dólares anuales. Es muy probable que el número haya superado incluso o más, probablemente. el monto. Otro caso que quizás pudiésemos reconocer es un caso muy conocido en Chile, donde las farmacias, los establecimientos farmacéuticos encadenados, que eran franquicias, se pusieron de acuerdo para fijar precios. Cuando hay un acuerdo para fijar precios por parte de los agentes económicos, de los dueños de las empresas, de sus ejecutivos de venta, de sus ejecutivos de operaciones, estos acuerdos son en beneficio propio, es decir, fijar el precio de una pastilla tal que el precio se fijará para perjudicar al consumidor y ellos beneficiarse. Había una trama de fijación de precios en la que una serie de empresas se pusieron de acuerdo para todos los fines de semana o periódicamente subir precios en los medicamentos de consumo generalizado, ¿no? Los que más salidas tienen, y el mecanismo que utilizaban era mensajería muy rudimentaria, donde un mensajero disponía unos papelitos con unos códigos y decía, bueno, la aspirina esta semana la vamos a vender entre 8 pesos y 8.50, entonces ponían 8.10, 8.30, 8.20 y no se podían exceder ni bajar de los 8, pero probablemente el medicamento lo que valía eran 2 o 3 pesos. ¿Y qué hizo el organismo de control? Le sancionó, por supuesto. Fue un caso muy, muy largo, tomó muchos años y descubrir la prueba fue muy compleja. Es uno de los casos que se ha conocido porque fue milagrosa la prueba, y la prueba fue haber encontrado todos estos papelitos de los mensajeros que eran de un color muy particular, eran rosados, y uno de los abogados investigadores del Tribunal de Competencia de Chile, en un salón muy, muy, muy grande, observó algunos de los expedientes que tenían este papelito que era de un tamaño diferente, de un color diferente, y fue la prueba que demostró que ellos tenían un patrón, un mecanismo de comunicación. Sí, pero ¿qué aspira Michelle Cohen en su posición de presidenta de la Comisión Nacional de Competencia? Después de haber realizado y financiado, invertido unos montos importantes en esas investigaciones, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar en un archivo? Primero que toda la población dominicana, la comunidad que ejerce aquí influencia, cambie sus prácticas en el mundo de la competencia, que las prácticas sean competitivas y no anticompetitivas. Y primordialmente lo que nosotros aspiramos es que a toda la población dominicana entienda que cuenta con un derecho colectivo que debe defender en su beneficio, y que hay operaciones de negocios diarias que le afectan en perjuicio de cada uno de nosotros. Michelle Cohen, pero nosotros estamos sufriendo desde décadas con la energía eléctrica y no basta que nos movilicemos, como hemos visto, barriadas. O sea, no pasa nada en este país. O sea, no pasa absolutamente nada porque la gente tiene miedo que va a ser despedida.
Bueno, pero vamos a los tres casos que ustedes han investigado. ¿Pero qué se y han puede establecido hacer? deficiencia en los tres. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué ustedes van a hacer ahora? El siguiente paso que nosotros tenemos y que nosotros hemos establecido es abocarnos a un programa de cumplimiento voluntario. ¿Voluntario? Así es. Pues ustedes le van a pedir a que en estos casos son a las distribuidoras de medicamentos, a las cervecerías, que es una industria nacional. Y a los seguros. Y a los seguros. Nosotros no solo a ellos, estamos aspirando que todos los mercados se vean en estos espejos. Sí, pero ustedes tienen tres estudios específicos ahora. Y entiendan que esas prácticas o cualquiera de las fallas, porque hay fallas también dentro del Estado, el Estado tiene que proporcionar las herramientas necesarias para que el escenario sea un escenario de agradable ejercicio de los negocios y que el Estado también no genere mecanismos injustos donde hayan imposiciones o barreras que beneficien y privilegien a algunos. ¿Por qué nosotros entendemos que es muy importante? Nosotros aspiramos a prevenir que existan prácticas anticompetitivas. La sanción que se genera dentro del mundo de la competencia debe ser disuasoria. Lamentablemente, en el mejor de los casos, la ley dominicana ni siquiera tiene el peso de disuasión. O sea, la ley 4108 es como muchas otras leyes enunciativas de cumplimiento voluntario. No es... Bueno, en principio debe ser de cumplimiento voluntario, debe ser la voluntad de todos los competidores. Pero la ley debería tener un mecanismo de sanciones. En el caso dominicano no lo tiene. Tiene mecanismo de sanción, tiene un mecanismo de multa a través de un procedimiento, un debido proceso bajo un fardo económico que sustancia los expedientes, que sustancia el conocimiento de lo que está sucediendo en los mercados, que es profundamente analítico, como nosotros hemos podido poner de manifiesto, y sí tiene un mecanismo de sanción. Hay dos formas de sancionar, que es la sanción para bien o para mal, que es una sanción moral. Hay aspectos de la ley que no contemplan multas, sino que contemplan un resultado de carácter moral, que son los informes no vinculantes. Caramba, moral. De carácter Michelle, moral, por Dios. Dios mío. Y las sanciones más altas no superan los 3.000 salarios mínimos, cosa que es muy extraña en la naturaleza de una ley de competencia, porque las leyes de esta magnitud, donde un mercado puede estar afectado por 2.000 millones de dólares en un solo año, o mucho más, o sea, hay muestras de que los números son muy elevados. Entonces, ¿cuántos salarios mínimos? Son 3.000 salarios mínimos. Entonces, en los sectores, el más elevado, estamos hablando de 12.000 y tantos de pesos. Pero o sea, ¿se calcula por el salario mínimo más elevado o por el promedio? Debe ser por el promedio. Y el promedio es 7.500, el promedio de los salarios mínimos. Dependiendo del sector del cual se trata la infracción, vamos a decir, cuál es el sector, si es telecomunicaciones, bueno, son grandes empresas, si es en... ¿Y ustedes dan seguimiento? ¿Ha habido algún estudio sobre las telecomunicaciones? Nosotros hemos entrado en análisis preliminares de las telecomunicaciones. Preliminar todavía. Así es. Y el hallazgo con los seguros. ¿Cuál otro tienen bajo análisis preliminar? Tenemos más estudios ya muy a profundidad y muy avanzados. Como hemos dicho, quizás no quiero dejar en el aire el hecho de haber estudiado los seguros. Los seguros son también un servicio de consumo masivo, con la particularidad de que hay leyes que obligan al dominicano a tener seguros, ya sea a través de la ley de tránsito. Usted está obligado a tener un seguro, la misma seguridad social le obliga a tener un seguro médico. O sea, los seguros son obligatorios, de adquisición obligatoria. Entonces es un mercado muy grande, es un mercado de un tamaño inmenso, de modo que pueden aparecer fallas, y las fallas pues es lo que se procura generar. ¿Y qué observaciones ustedes formulan en ese estudio en el caso de los seguros? En el caso de los seguros hay ciertas barreras que deben ser levantadas para que la concurrencia sea mucho más libre, real y efectivamente. Hay un peligro importante. Cuando los sectores se organizan en asociaciones empresariales,
desde el ángulo y las observaciones de una autoridad de competencia es muy delicado. Las asociaciones empresariales tienen que tener una línea de conducción muy fina en cuanto a su comportamiento y las opiniones que generan con relación a la autoridad de competencia, porque pueden constituirse en nichos de carteles, pueden constituirse en nichos de escenarios de acuerdos en el cual pues pongan las condiciones de ese mercado, del mercado del cual las asociaciones son partes. Hay que tener una profundización. Para eso, por supuesto, tendrían que haber mucho mayores condiciones del conocimiento del funcionamiento de estas asociaciones, pero es muy importante que en el sector seguro se observen cómo se asocian los agentes económicos y qué deciden dentro de sus asociaciones, porque las decisiones son de imputación de carácter tipificable en la ley de competencia. Es por eso que usted generalmente no escucha en otros países asociaciones opinando, siendo jueces y partes en el mundo de la competencia, porque los jueces son los integrantes de las autoridades de la competencia. Bueno, aquí, ese es un aquí sector eso que de puede ese juez y mostrar parte, eso esa aquí particularidad. no existe ese límite. Bueno, sí, pero perdón, hay un tercero. no, en el mercado, por ejemplo, de la cerveza no es una irregularidad hacia el Estado ¿verdad?, que cobra impuestos y para los consumidores y las consumidoras, que la cerveza llamada light y la regular se vendan al mismo precio, cuando hay una que si tiene menos cantidad de alcohol debiera llegar al consumidor a un precio mucho menor que la regular, y el gobierno se supone que deja de cobrar esos impuestos, pero no pasa nada. Es un componente de carácter impositivo que se agrega como una distorsión dentro de este mercado. El hecho de nosotros abocarnos a un estudio del mercado de la cerveza es propio de la realidad de una concentración muy elevada. Es una concentración de un 99%, incluyendo las que importan, es decir, que ahí solo entran como 26 marcas, unas 26. Es así. Lo cual es alarmante que un mercado, un solo monopolio, pues acapare el mercado por completo. Tenemos que ver por qué razones. En este caso, ¿qué porcentaje es? 99%. 99%. En la cerveza. Sí, en la cerveza. Y este tipo de realidades pueden eventualmente sucederse cuando un mercado está empoderado en un solo agente económico. Los monopolios son prohibitivos por la Constitución de la República Dominicana. Esto es un derecho constitucional. Esto es una norma de carácter constitucional. Bueno, Michelle, pero ustedes tienen unas limitaciones. La ley 4208 de libre competencia. Esa ley tiene 8 años, pero mandaba un reglamento y un director ejecutivo que se iba a nombrar en un periodo de 90 días. Todavía no han nombrado al director ejecutivo. Como muchas otras cosas que la ley lamentablemente ha redactado de manera muy confusa. ¿Y el confusa. reglamento? El reglamento, nosotros hicimos un proyecto de reglamento que incluso generamos una impresión que se puso a disposición de la sociedad dominicana, sí. Y el reglamento ha de ser aprobado potencialmente en el futuro. Ahora bien, ¿qué quisiera yo destacar de la ley de competencia? Así mismo como la disuasión no es una disuasión poderosa como para cambiar los comportamientos y las conductas prohibitivas de la ley. La ley tiene ciertos aspectos que pueden desvirtuar su entendimiento. Yo quisiera establecer que en su naturaleza la ley también ha dispuesto de la propia estructura organizacional, que nosotros sí contamos con ella, a pesar
de que el director ejecutivo no ha sido designado. Nosotros tenemos una dirección ejecutiva. La misma ley dispone de la necesidad de un subdirector de un área que es defensa, de un subdirector de un área que es abogacía, y le dispone funciones a estos funcionarios, a estos servidores públicos que están dentro de la comisión. La ley dispone que debe haber un jefe de estudios económicos de los mercados, y lo tenemos también. Es decir, que la estructura está ahí mismo. Nosotros no podemos seguir emitiendo piezas legislativas pero no tienen el reglamento que designen en una sola persona el que funcione o no funcione. Bien, pero el reglamento sí es importante para aterrizar la ley y ustedes no lo han podido. Y no solo ese, muchos otros reglamentos que deben irse generando de manera consensuada. ¿Y dónde está en el Ejecutivo que está el proyecto? En consultoría jurídica. Nosotros hemos compartido prácticamente todas nuestras ejecutorias con todo el Estado. Con el Estado completo. Pero también el Consejo Directivo de ustedes está, hace rato que se vencieron los periodos de varios de los no miembros y tampoco lo han renovado. ¿Qué es lo que pasa con Procompetencia? Yo quisiera entender realmente cuáles son los trasfondos que hay, cuáles son las influencias tan espiritualmente poderosas que impiden que nosotros sigamos avanzando. La verdad que estoy en una profunda meditación y oración pidiendo luz sobre cuáles son esas fuerzas ocultas. Y a propósito de meditación y reflexión, bueno, hay comisiones y comisiones, y Michelle Cohen es un ejemplo de una comisión que con todo este entorno negativo está funcionando. Pero ¿cómo fue acogido el informe presentado ayer por Marien Aristi Capitán en el periódico Hoy? Me parece que hay muchos niveles con todo el respeto, de ignorancia, porque esto no es una comisión adscrita, ni quizás el término que se usa a nivel mundial, como la Comisión Federal de Regulación de Comercio de Estados Unidos, la Comisión Europea de Competencia, son órganos conocidos como autoridades. Por ejemplo, este mismo término no es utilizado en otros lugares. En otros lugares las autoridades de competencia se llaman Superintendencia de Control del Poder del Mercado, tan agresivo como suena. En otros lugares se llaman autoridades de competencia porque es una autoridad. Es el caso de Brasil, es el caso de Francia, que existe la Autorité de la Concurrence, que es una autoridad. Entonces estamos hablando de un órgano que más bien es una autoridad. En Chile se llama Tribunal de Competencia, de modo que quizás la periodista no tiene conocimiento del derecho de la competencia y un poco quiso asimilar a nuestro órgano con comisiones que tienen otra naturaleza. Órganos similares a nuestros son los órganos reguladores o el Banco Central. A ese nivel tiene el reconocimiento en todas partes un órgano. Bueno, a nivel de la superintendencia estaría más adecuado, se debería ser como una superintendencia. Es un por supuesto que ejerce una supervigilancia sobre los mercados, y es más interesante aún porque es una supervigilancia sobre todos los mercados de bienes y servicios, no sobre uno o el otro. Vamos a agradecerle a Michelle Cohen que en estos días nos enviaron este paquete, porque ustedes han producido muy buena documentación que ojalá que la asimilen en otros órganos del Estado, desde la Ley General de Defensa de la Competencia, los tres estudios de competencia del mercado de cerveza, medicamentos y mercado de seguros. Son 3 estudios que nada más. Y aquí entonces hay una serie de documentos, prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos. Bueno, eso hay que celebrarlo. Del abuso de posición dominante, de la competencia desleal, de la revisión de actos jurídicos estatales, también. ¿Ustedes revisan los estatales? Esto es una norma muy amplia, con unos tentáculos muy grandes, donde el Estado es sujeto de la ley, los agentes económicos son sujetos de la ley, y ciertamente es un órgano consultor para guiar, porque por eso hay 4 aquí hay una guías. guía sobre competencia para las asociaciones empresariales. Correcto, eso es para que las asociaciones empresariales entiendan que cuando se sientan a determinar
ciertos... Se me va a caer la mano, o en sus actos, en sus disposiciones, en sus estamentos. Hay tanta... Hay otra para el sector público también. Claro, porque los funcionarios públicos tienen que tener mucha conciencia de que las decisiones que ellos toman públicas. Y ya ustedes participan en las licitaciones. Nosotros estamos educando a todos los órganos del pero Estado. No participan. Bien pudiésemos ser informados sobre esos patrones con una simple guía. Esa guía es un checklist. Y aquí está la propuesta de reglamento que ustedes han formulado. Eso es correcto. Bueno, pues. Sí, bueno, hay que celebrar todo ese trabajo. Esto es testigo de ese trabajo que realiza la Comisión. Ha sido mucho la Comisión tiempo de Nacional Pro Defensa de la Competencia. Así que muchas gracias y disfruta de este cafecito. Vamos a despedir a Santo Michelle Domingo. con este cafecito Santo Muchas Domingo. gracias. Michelle estuvo aquí en Telentilla unas épocas, por lo menos en jornada esta. Esta es mi casa, yo me siento en mi casa y siento que estoy con mis maestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.